El día de hoy vamos a hablar de las unidades químicas de masa. Pero para eso hay que recordar algunos conceptos importantes, algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es una unidad química de masa? Bueno, como su mismo nombre lo indica, estudia la masa, ¿ya? Pero la masa de qué? De las diferentes formas de especies químicas. Pero a la unidad de masa se le conoce con unas siglas. Acá está, mira, lo voy a encerrar en un circulito. Con la sigla UMA. ¿Qué quiere decir UMA? UMA quiere decir unidad de masa atómica. No te vayas a olvidar, cuando hablemos de 10 UMAs, 8 UMAs, 12 UMAs, UMA quiere decir unidad de masa atómica. Ahora, para que tengas una idea, la unidad de masa atómica indica el tamaño, más que el tamaño, el peso de un elemento. Es tan pequeño que si quisiéramos verlo con nuestros propios ojos no lo podríamos ver. Si lo vieras con una lupa, tampoco. Con un microscopio normal tampoco se podría ver. Tendría que ser un super microscopio. ¿Para qué? Para ver por lo menos una UMA. ¿A cuánto equivale una UMA? Aquí está, mira. A 1 por 66, pero todo multiplicado por 10 a la menos 24. O sea, para que tengas una idea es algo así. 0,00000 puntos suspensivos y por acá va a estar 1, 6, 6. Más o menos así, pero es más. ¿Cuántos ceros? Aproximadamente 24 ceros. O sea, es un número pequeñísimo, es prácticamente una insignificancia. ¿Eso qué cosa es? Eso es una UMA, no te olvides. Acuérdate de este número de aquí. Seguimos avanzando entonces y algo más que debemos recordar es cómo sacar el promedio de una masa atómica. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento y quiero saber su masa promedio, lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Voy a multiplicar el porcentaje que hay de ese elemento junto con su peso atómico. ¿Está bien? Acá igualito, ¿sí? El porcentaje junto con su masa y todo entre 100. No te olvides. Pero para que tengas una idea más clara, he puesto acá un ejercicio. Por ejemplo, B de boro. El boro tiene 10, ¿sí? Tiene 10 de peso atómico. Pero si su peso atómico es 10, mira lo que voy a hacer. Multiplico 10 por 19,6, que es el porcentaje. Y eso lo pongo aquí en la operación. 11 por 80,4. Y hago esa operación, y si hago esa operación, puedo hallar ya el numerador, pero no te olvides que en el denominador siempre se pone 100, que 100 te indica que es el 100%, es el total, es la concentración total. Cuando tú haces esa operación, la división es la respuesta del promedio final de este compuesto. Y siempre con las siglas finales que diga UMA. ¿Qué es UMA, profesor? Unidad de masa atómica. Hay por lo menos 4 cosas importantes, 4 elementos importantes que tú debes recordar. ¿Cuáles son? A ver, lo voy a poner aquí como para que lo recuerdes y lo voy a poner con una flechita. Cuando hablemos del carbono, acuérdate que el carbono, su masa atómica es 12 UMAs, ¿ya? O 12. El hidrógeno es 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. No te olvides, son los elementos más importantes y en realidad esos 4 compuestos que tú ves ahí, acuérdate de esta palabra, de la palabra chon, son los elementos más importantes para la vida. ¿Cuáles son los elementos más importantes para la vida? C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Son los elementos más importantes para nuestra vida. De hecho, pues el oxígeno, mira, imagínense cuánta gente en estos momentos, debido al COVID, está buscando oxígeno. Y el oxígeno natural, pues es barato, tú respiras y ya estás consumiendo oxígeno, pero el artificial en estos momentos es muy costoso. Cada vez que nos levantamos, tomamos un vasito de agua, eso es un compuesto de oxígeno con hidrógeno, H2O. Así que acuérdate de esta palabra, chon. Muy bien,
Seguimos avanzando entonces, ya que más o menos tenemos una idea de que el carbono vale 12, su masa atómica, el hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Con eso en mente, mira lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, claro, el oxígeno artificial es costoso, ¿no? Para alguien que está pues mal, que no puede respirar por sus propios medios, necesita el oxígeno artificial. Y chicos, miren, por ejemplo aquí tengo el metano que es CH4. ¿Cómo puedo saber cuánto vale la masa de ese elemento? Fácil, es muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo pongo así CH4, tú debes recordar esto. ¿Cuántos átomos hay ahí? ¿Sabes cuántos átomos hay? Hay 5. ¿Cómo sé que hay 5? Porque aquí tú te das cuenta, mira, que hay un carbono y aquí tú te das cuenta que hay 4 hidrógenos. O sea, ahí hay 5 átomos. La atomicidad del metano es 5. Pero, ¿cómo hallo la masa molecular? Eso es fácil. Porque tú sabes que según lo que hemos visto anteriormente en la tablita anterior, hemos visto de que el carbono vale 12. Como tienes un carbono, mira lo que hago aquí. Multiplico 1 por 12. Y 1 por 12 es 12. ¿Cuánto vale el hidrógeno? ¿Te acuerdas? El hidrógeno valía 1. Pero como tienes 4 hidrógenos, vas a multiplicar 4 por 1. Y 4 por 1 es 4. Sumas 12 más 4, 16. ¿16 qué? 16 UMA. Y se acabó el ejercicio. Mira qué fácil, mira qué fácil. A ver, para que este ejercicio quede más claro, para que este tema quede más claro, tenemos que ver estos elementos. A ver, aquí me habla del ácido fosfórico, pero el ácido fosfórico tiene su fórmula, es H3PO4. Para esto, chicos, una sugerencia, ustedes tienen que familiarizarse con los elementos químicos. H es hidrógeno, P fósforo o oxígeno, ¿está bien? A ver, ¿qué dice el ejercicio? Que hay tres hidrógenos. Mira lo que voy a hacer. 3 por 1, porque no te olvides, el hidrógeno vale 1. Más el fósforo, P es fósforo. ¿Cuánto vale el fósforo? 31. ¿Cuántos fósforos hay? Hay solo un elemento de fósforo, o sea, simplemente 31. Más, ¿cuántos oxígenos hay? ¿Te das cuenta que hay 4 oxígenos? Así que voy a poner 4. Pero lo que sí tienes que recordar es por cuánto se multiplica el oxígeno. A ver, ¿alguien se acuerda por cuánto se multiplica? Si tú te das cuenta, o te recuerdo lo que hemos visto anteriormente, aquí miren chicos, yo tengo mi tabla periódica, de repente lo ves. Y el oxígeno, ¿ves el oxígeno? El oxígeno, mira lo que está de color azul. Dice 15, ¿te das cuenta? Casi 99, 69. Dice 15, el oxígeno dice 15,99. 15,99 redondeado es 16. Pero eso tú ya lo tienes que saber. O sea, el oxígeno, su valor es 16. Y eso que ves ahí hay que resolverlo y se acabó el ejercicio. ¿Qué estoy hallando? La masa del ácido fosfórico. Voy a poner entonces 3 más 31 más 64. Ayúdame a sumar eso y dígame chicos cuánto es la respuesta. Ayúdenme a sumar, coméntenmelo en el chat a ver, para ver cuánto te sale. Y esa es la masa del ácido fosfórico. Claro, muy bien, Ariel, excelente. Y ya está, se acabó el ejercicio. Muy bien, Leonardo. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo o no? A ver, coméntenme en el chat cómo vamos hasta ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Obviamente, tú para esto necesitas, mira lo que tengo en mis manos, necesitas tu tabla periódica. Eso es importante. ¿Está bien? A veces el problema, así como en el caso del A, del B, te lo va a dar, te van a dar los elementos. Pero si te lo aprendes, eso sería mucho mejor. ¿Ya? No es necesario que te aprendas todos los elementos de la tabla periódica, pero sí los básicos. Los básicos los vimos allí en una de las diapositivas anteriores. Muy bien, vamos a ver ahora otro ejercicio más. A ver, me dice hallar el peso fórmula. ¿Qué es peso fórmula? Cuando tenemos varios elementos, ya no solamente vamos a hallar la masa, sino vamos a hallar el peso de la fórmula. Pero el procedimiento básicamente es lo mismo. Y mira lo que voy a hacer. Por ejemplo aquí, no sé si te das cuenta que hay un 2 que está afuera y está con paréntesis.
Es como si fuera una ecuación matemática. Voy a poner el calcio, donde hay 3 átomos, P que es fósforo. Aquí supuestamente hay un 1, chicos. Pero si hay un 2 afuera, multiplicas. Sería ahora 2. Aquí hay 4 oxígenos, pero como hay 2, o sea, es por 2, ahora van a ver 8. Y ya se acabó este ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Lo que tienes que hacer nada más es multiplicar. Si tú te fijas en tu tabla periódica, si es que la tuvieras a la mano, te darás cuenta de que el calcio tiene el peso atómico de 40. Pero si hay 3 calcios, y su peso atómico es 40, mira lo que tendríamos que hacer. El peso atómico del calcio es 40, del fósforo es 31. Mira lo que haremos. Como hay tres calcios, 3 iones, 3 átomos de calcio, 3 por 40, 120. Ya está. ¿Cuántos fósforos hay? Hay 2. Multiplica. 2 por 31. No te olvides, el fósforo vale 31. ¿Cuánto es 2 por 31? 62. Así que lo pongo allí 62. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 8 oxígenos. No te olvides que el oxígeno vale 16 su peso atómico. Claro, muy bien, Ariana. Así que multiplicas 16 por 8. Y 16 por 8 es 128. Lo único que tienes que hacer para hallar el peso fórmula de todo eso que ves ahí es sumar. ¿Qué vas a sumar? 120 más 62 más 128. A ver, ayúdeme y dígame cuánto sale esa suma. Vale 310, pero no te olvides, 310 UMA. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí me hablan del cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio, profesor? Cuando tú haces tu huevito frito y le echas algo blanquito encima del huevito para que quede rico, ¿te acuerdas eso blanquito? Eso es cloruro de sodio. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la sal. La sal, el compuesto para la sal es cloruro de sodio. ¿Y cómo hallo el peso fórmula del cloruro de sodio? Es fácil. Si te fijas en tu tabla periódica, el sodio, Na es su inicial, su peso es 23. Y del cloro, su peso es 35,5. Súmalo, súmalo. Acá le pongo un 0 para completar el decimal. Y mira cuánto sale. 58,5. Y se acabó el ejercicio. Pero no te olvides que se tiene que agregar esto. UMA. Unidad de masa atómica. Muy bien, hasta ahí te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo la clase? Más o menos, un poco difícil, profesor. Sí, a ver, coméntenme, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Ya, qué bueno, qué bueno. Me alegra que se esté entendiendo. Entonces, seguimos avanzando entonces. Y vamos a ver ahora algunos elementos químicos que es importante recordar. A ver, te voy a poner aquí en la pantalla y me gustaría que me digas, este elemento P es la inicial de qué elemento químico. Si tú ves la P, ¿de qué estamos hablando de P? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, coméntame en el chat, P qué cosa es. Muy bien, Ariana. ¿Quién más sabe? A ver, P qué cosa es. P, chicos, es el fósforo, no te olvides. P es fósforo. Muy bien, Ariana Fabián. Y cuando hablo, por ejemplo, de este, a ver, PB, ¿qué cosa es PB? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué cosa es PB? A ver si te acuerdas, coméntamelo en el chat. ¿Qué cosa es PB? A veces uno prende las noticias y se están peleando a veces personas y sacan su pistola y te dicen, te voy a tirar o te voy a meter, ¿qué dicen? Te voy a meter plomo, dicen, ¿no? Ya, PB es plomo, muy bien Gerard, muy bien Ariana, ese es el plomo. A ver, por ejemplo, la AL, ¿qué cosa es AL? AL, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es AL? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? AL.
Claro, muy bien. Al, chicos, es aluminio. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa es AU? ¿Te acuerdas qué cosa es AU? Mira que te estoy poniendo los más conocidos y estoy poniendo los más conocidos y solo pocos me están contestando. ¿Qué cosa es AU? A ver, ¿te acuerdas qué cosa es AU? Claro, muy bien, Leonardo, Dylan. AU es oro, chicos. AU es oro. Por ejemplo, ¿qué cosa es AG? AG. AU es oro, AU es oro. Pero AG, ¿qué cosa es AG? Claro, muy bien. AG es plata. Muy bien, Camila, Ariana, perfecto. Muy bien, chicos. Veo que todavía tienen un poquito de dificultad para nombrar algunos elementos químicos, así que justo aquí he preparado eh, un video, bueno, que no lo he hecho yo obviamente, pero les va a servir, sobre todo les va a ayudar a entender cuáles son los elementos químicos más importantes, cómo se distribuye la tabla periódica y cuáles son las iniciales de los 118 elementos químicos. Te sugiero, te sugiero que esta canción que vas a ver ahorita, que dura menos de 4 minutos, te la aprendas, te la memorices. Ya, así que, ojo, apréndete esta canción, tararea, la vas a ver que te la vas a aprender porque es bien fácil y te vas a aprender todos los elementos químicos. ¿Está bien? Así que voy a poner, voy a darle aquí play al sonido y atentos, atentos a la música, ¿ya chicos? Después les voy a hacer algunas preguntas. Todo lo que vemos a través de este universo está en la tabla periódica con los siguientes versos. Todo está compuesto por átomos en cimiento que se puede desglosar en 118 elementos. Los metales alcalinos son brillantes en gradiente y altamente reactivos a temperatura ambiente. Están en grupo 1, litio, sodio, potasio y un electrón externo, rubidio, cesio y francio. Grupo y carga más 2 del alcalino terreo, estroncio, calcio, berilio, bario, radio y magnesio. Son dúctiles, maleables y pierden electrones y por eso es que se convierten en cationes. La tabla se divide entre metal y no metales, con grupo y periodo en vertical y horizontales. El grupo indica el número de electrones de valencia y el periodo el número de capas en secuencia. Se divide en bloques CPG, FD, en base al orbital externo que puede tener. El número de referencia es el atómico que simboliza los protones que tienen su núcleo. Los metales de transición son compuestos coloreados por los varios iones que pueden ser formados. Cromo, manganeso, escandio con titanio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y trio, vanadio. Molibdeno, tecnecio, rutenio con circonio, plata, lutecio, hafnio, renio, osmio con niobio. El platino es más valioso que el oro y que el rodio. El mercurio en forma líquida y está el rutherfordio. Laurencio y el iridio, dubnio y el paladio, darmstatio, sea, borio, borio con tantalio, copernicio, roentgenio. También se encuentra el cadmio, acio, minerio, avanzando hasta el wolframio. Los metales transicionales vienen desde el galio, bismuto, plomo, estaño, aluminio, indio, talio. Son metales básicos desde el ununtium, ferodium, unum, pentium hasta el ibermorium. Están los metaloides en medio de propiedades y se comportan en medio de metal y no metales, como el boro, silicio, germanio y antimonio. Se presenta el arsénico, telurio y polonio. Están los no metales conduciendo, no son óptimos pero son esenciales para los sistemas biológicos, como es el oxígeno, carbono y nitrógeno. Está el selenio, azufre, fósforo e hidrógeno. Hay los gases nobles que en condiciones normales son gases incoloros, inodoros, no inflamables. Helio, neón, argón, luego criptón, del xenón y radón hasta el oganesón. En el grupo 7, los halógenos, reactivos pues se mueren por ganar un electrón. Viene del griego sal y origen en proceso, flúor, cloro, bromo, yodo, astato hasta el teneso. Están los elementos de transición interna, lantánidos y actinidos que rara vez se encuentran. Están en forma de óxido y así se enmascaran. Son del periodo 6 y se llaman tierras raras. Lantano, serio, prometio y praseodinio, galodinio, samario, europio y neodimio. Terbiodinio,
disprocio, polio, luego herbio, terminando con lutecio, tulio hasta el iterbio, uranio, neptunio, plutonio y el actinio, torio, americio, curio, protactinio, merkelio, californio, einsteinio, luego fermio, llegando a laurencio, novelio y mendelevio. El telurio afecta al sistema nervioso, el americio es raro de encontrar aunque esté en trozos. El oxígeno nos mantiene vivos sin reclamos, para decirle a tu pareja, entonces yo te amo. Hay 118 elementos que se colocan y en todos sus símbolos no hay ninguna J. Hay elementos que existen por menos de un segundo por su inestabilidad del isótopo en este mundo. Existe la energía de ionización, electronegatividad y radioatómico, energía liberada de afinidad electrónica. Esto es Emprender Rapeando con la tabla periódica. Chicos, ¿qué les pareció la cancioncita? A ver, coménteme. ¿La habían escuchado por ahí o no la habían escuchado? A ver, coméntame en el chat, a ver qué tal. Bueno, entonces ya lo puedes volver a escuchar cuando escuches la clase. Tienes que practicar, porque de alguna forma nos tenemos que aprender la canción. Así que tú ves, si te la aprendes aquí, ese es un rack, ¿no? Así que la puedes hacer en versión salsa, balada, no sé, ya tú verás, pero hay que practicar. Les comento, chicos, que, por ejemplo, aquí se ha hablado de 118 elementos que son los más comunes, pero hay nuevos elementos, seguramente se van a ir descubriendo más, y bueno, hay que irnos actualizando. Vamos a ver ahora, si es que recordamos un poco lo que hemos visto en las diapositivas anteriores en estos minutos. Por ejemplo, a ver, te hacen esa pregunta, ya vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. ¿A cuánto, chicos, a cuánto equivale una UMA? ¿Te acuerdas o no? A ver, dime, ¿qué marcarías tú? ¿La A, la B, la C, la D o la E? A ver, coméntame, a ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuánto equivale una UMA? ¿Cuánto equivale una UMA? A ver, escoge. La A, la B, la C, la D o la E. Le voy a poner la respuesta ya para que sepa. No te olvides, ¿ah? Una UMA, ¿ves ahí que está parpadeando? Una UMA, chicos, equivale a 1,6 por 10 a la menos 24. Es una insignificancia, es muy poquito. No se ve a simple vista. En gramos es la respuesta. ¿Está bien? A ver, ya está entonces resuelto el ejercicio 1. Pasamos al ejercicio 2. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Del hidrógeno tú no te puedes olvidar, porque es el más fácil. ¿Cuál es la respuesta? A ver, la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál es? A ver, ¿qué marcarías tú? Muy bien, Gerald. Sí, está bien, esa es la respuesta. A ver, ¿qué más, chicos? A ver, ¿ustedes qué marcan? Estamos en el problema 2. ¿Qué marcamos? La A, la B, la C, la D. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Muy bien, chicos. La respuesta, la voy a poner aquí, ¿ya? La respuesta ahí está parpadeando, mira. La respuesta es la letra C. No te olvides que el hidrógeno, la respuesta es una UMA, es el hidrógeno. Y para terminar esta breve evaluación, ¿a qué elemento le corresponde la masa atómica 16 UMAs? ¿Cuál es la respuesta? Carbono, calcio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Cuál escogerías? 16 UMAs. A ver, de lo que hemos visto hoy, ¿cuál es la respuesta? Ahí te pongo la respuesta para que lo veas. Oxígeno, la letra D es la respuesta. ¿Ya, chicos? La de oxígeno. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a ver ahora otros ejercicios más. Por ejemplo, aquí en este problema 4 me dice, calcule la masa del ácido acético. Y mira, me dicen que el ácido acético tiene su fórmula que es CH3COOH. Primero, ¿cuántos carbonos hay? 1, así que aquí va a estar el 1. ¿Cuántos hidrógenos hay? Coméntame en el chat. Mira la fórmula molecular del ácido acético y cuenta cuántos hidrógenos hay. Coméntame en el chat. ¿Cuántos hidrógenos hay? Por aquí hay 3 y por acá hay 1. ¿Cuántos hay entonces? ¿Cuántos hay? Claro, muy bien, excelente. Hay 4, o sea, 4 hidrógenos. Y fácil, ¿cuántos oxígenos hay? A ver, mira la fórmula y cuenta cuántos oxígenos hay y coméntame en el chat. ¿Cuántos oxígenos hay? Muy bien. Yo me doy cuenta que hay 2 oxígenos, así que aquí voy a ponerlos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar 12 por 1, 4 por 1, 2 por 16. Y lo que salga de ese ejercicio, esa sería la respuesta. Y lo he puesto ahí para que lo veas. ¿Está bien?
Ahí lo he puesto para que lo veas. Muy bien, chicos. Ahora, pasamos al problema 5. Mira lo que dice el problema 5. La fórmula molecular de la glucosa. Pero me dicen que la glucosa es C6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Primero, tienes que acordarte de que la letra C es de qué? Es la letra D, la inicial del carbono. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es su peso atómico del carbono? Hoy día lo hemos visto, hoy día lo hemos visto. El carbono, su peso atómico es 12. Del hidrógeno, 1. Del oxígeno, 16. O sea, lo único que vas a hacer es multiplicar 10, por ejemplo aquí, 12 por 6, 1 por 12, 16 por 6. Eso lo voy a poner aquí abajo para que lo veas. ¿Está bien? 6 por 12, 12 por 1, 6 por 16 y ya está. Lo que te sale es una medida, pero mira cuál es la medida. La medida está en UMA. ¿Está bien? UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. A ver, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que estamos hablando o no se entiende? A ver, coméntame en el chat cómo va la clase hasta ahí. Ya, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Me alegra, pues me alegra que se haya entendido. Qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver entonces cómo contestamos estas preguntitas de aquí. Me dice, indica verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos a tratar de resolver estos problemitas aquí. Me dice en este ejercicio la masa molecular del ozono. Mira, en este caso yo te he puesto la fórmula, pero tú ya debes saber que el ozono, así como cuando yo te digo el agua, tú sabes que el agua tiene su fórmula. La fórmula del agua es H2O. Bueno, cuando las personas hablan del ozono, también el ozono tiene su fórmula. ¿Cuál es la fórmula del ozono? Ahí está, O3. Te pregunto, ¿la masa molecular del ozono es 48 UMAS? ¿Verdadero o falso? Coméntame en el chat. ¿La masa molecular del ozono es 48 UMAS? ¿Verdadero o falso? O3 es 48 UMAS. ¿Tú te acuerdas que como hay 3 oxígenos y cada oxígeno es 16, yo lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por 16. Y 3 por 16, ¿sí o no, chicos, que es 48? Es correcto. Entonces la respuesta aquí es verdadero. ¿Te das cuenta? Mira qué fácil. Es más fácil cuando te dan la fórmula, pero en el transcurso, en lo sucesivo, tú debes aprenderte las fórmulas más esenciales. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Seguramente mientras vayas estudiando te vas a dar cuenta que hay fórmulas que siempre se repiten. A ver, parte 2. ¿El término masa molecular se aplica en todo compuesto? En otras palabras, ¿todos los elementos químicos tienen masa molecular? ¿Sí? Porque todos los elementos químicos están en la tabla periódica. Y si están en la tabla periódica, o si han sido descubiertos, es porque tienen un número de masa. Así que la respuesta en ese caso es verdad. Por último, el dióxido de carbono, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece el CO2. Tiene 28 UMAS, la masa molecular del dióxido de carbono es 28 UMAS. A ver, coméntame en el chat, ¿es verdadero o falso eso? El dióxido de carbono, o el CO2, ¿no? Que es lo que botamos, ¿no? Cuando respiramos, lo que botamos. Eso, tiene 28 UMAS, ¿verdadero o falso? Claro, tú te acuerdas que aquí, esta es la C de carbono, el carbono pesa 12. El oxígeno, acá hay 2 oxígenos, sería 2 por 16. Obviamente, si tú resuelves eso, vas a tener acá 12 más 32. 12 más 32 es 44 y 44 es más que 28. Entonces, esta respuesta es falsa. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? A ver, coméntame en el chat, a ver, ¿qué tal? Ya, muy bien. Pasamos a la pregunta 7. Dice,
Calcula el peso fórmula del sulfato de aluminio. En este caso, ahí está la fórmula, pero en otros casos tú tienes que saberla. Así que hay que reemplazar nada más. A ver, coméntame en el chat, ¿cómo se puede hacer ese ejercicio? Lo voy a poner aquí al costadito con color rojo. Tú te acordarás que el aluminio, hay dos aluminios. Este 3 le afecta a la S, que es azufre, sería 3 azufre, y en el caso del oxígeno, 4 por 3, 12. Y a ese elemento hay que hallarle su peso fórmula. ¿Está bien? Yo creo que a esta altura de la clase ya sabemos cómo se hace. Así que vamos a ponerlo aquí en la parte inferior para que lo veas. 2 por el peso del aluminio, que es 23. El azufre es 32, así que 3 azufre por 32. Y en el oxígeno hay 12, así que 12 por 16. Y resuelvo todo eso y me sale 334 UMAS. Y de esa manera se acaba este ejercicio. Es interesante, chicos, este tema porque conforme ustedes vayan observando los elementos de la tabla periódica y se den cuenta del peso atómico, se van a dar cuenta de la razón por la cual lo utilizan, por ejemplo, a la hora de hacer medicamentos, a la hora de hacer, por ejemplo, instrumentos bélicos o de combate. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado que en los hospitales hay un ambiente donde se hace radioterapia. En algunos hospitales especializados hay algunos ambientes donde se hace la quimioterapia, seguramente han escuchado eso. ¿Ante qué metales o ante qué elementos se exponen las personas para hacer su quimioterapia, para hacer su radioterapia? Te comento, más o menos en el año 1980, entre 1890 y 1980, cuenta una noticia en Brasil que se destruye un hospital en Brasil. Y cuando se destruye este hospital, bueno, así como acá en Perú, ¿no? Hay recicladores, ¿no? Que están buscando ahí fierros, objetos para revenderlos. Bueno, allá también, ¿no? Habían personas así buscando entre los escombros del hospital destruido y estaban reciclando, ¿no? Vidrio, fierros, objetos que puedan ellos comercializar, ¿no? Uno de estos señores abre una caja que había encontrado ahí en lo más profundo del hospital y cuando abre la caja, chicos, cuenta la historia de que saca una piedra, pero esa piedra irradiaba luces de diferentes colores, así como esas luces que están en el centro de las fiestas, ¿no? Hay unas luces, hay una bola de luces, ya, eso, pero en pequeño, pues, ¿no? Y le llamó tanto la atención y bueno, lo escondió, se lo llevó a su casa, le mostró a su familia, a sus amigos lo que había encontrado. Pero lo trágico fue que después de 3 días, él y algunas personas terminaron muertas. Además, varias de las personas que miraron esa piedra terminaron con quemaduras en su cuerpo. ¿Qué había pasado, chicos? Lo que había sucedido es que este hombre había encontrado un elemento químico que se utiliza para hacer las quimioterapias, las radioterapias. Había encontrado, ¿saben qué? Una mezcla de cesio con francio. Y son altamente perjudiciales para nuestra salud, son radiactivas. Y él pensaba que iba a ganar mucho dinero con eso, pero sin embargo, bueno, terminó muriendo. Entonces, es interesante cómo es que a veces, bueno, uno imagínense, ¿no? Uno está de repente por ahí investigando, imagínense que se van por ahí a un lugar de repente muy recóndito en los cerros de repente y escarbando por ahí encuentran algo raro como esto y uno cree pues que se ha ganado la lotería, que ha encontrado algo muy caro y de repente eso termina siendo nuestra muerte, imagínense, ¿no? Entonces, conocer esas cosas nos podría ayudar de repente a saber
qué coger, qué no coger, dónde acercarnos y dónde alejarnos también. ¿Mm? Por ejemplo, es importante que conozcamos los elementos básicos, los elementos que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como les dije, ¿no? La sal de mesa, cloruro de sodio, un poco de cloro con un poco de sodio. ¿Alguna vez, por ejemplo, ustedes han arrojado, se han vomitado? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque a veces comemos algo que nos cae mal y uno vomita, uno arroja. ¿Sabes tú qué elementos hay cuando uno vomita, cuando uno arroja? No sé si te has dado cuenta, pero cuando uno vomita, cuando uno arroja, arde, ¿no? Toda esta parte de la garganta arde. ¿Por qué? Porque aunque de repente lo desconozcas, pero en el estómago tenemos ácidos. Tenemos ahí el ácido clorhídrico, por ejemplo. Y es por eso que cuando uno vomita, todo ese ácido que está en tu estómago, pues sale. Y es por eso que te arde la boca, te arde la garganta. Ese ácido es tan fuerte que cuando tú, por ejemplo, comes tu caja chino, comes tu pollo a la brasa, comes tu bistec, ese ácido lo diluye. En pocas horas diluye. Imagínate, es tan fuerte que cuando entra la carne allí, cuando entra el chancho, el pollo, lo que comas, lo diluye. Y bueno, son compuestos de nuestro organismo que bueno, sería bueno conocerlos para saber cómo está compuesto nuestro organismo y sobre todo el medio ambiente. Muy bien, chicos, de esta manera estamos terminando nuestra clase, pues espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.